La biblioteca de Merlín llega gracias a Cabify, autos bien inspeccionados y choferes correctamente identificados, porque vayas a donde vayas, la seguridad es lo primero. Viaja seguro en Cabify. En la Universidad Privada San Juan Bautista, el éxito no conoce de horarios, gracias a sus programas de estudios semipresenciales diseñados pensando en personas como tú que desean superarse y alcanzar sus objetivos profesionales mientras equilibran sus responsabilidades diarias. Universidad Privada San Juan Bautista, examen de admisión este 20 de agosto y obtén más información ingresando a estudiaenlasanjuan.pe. Universidad San Juan Bautista, patrocinio de la Biblioteca de Merlín. Despertarse muy temprano por la mañana, alistarse, ir al trabajo, estar varias horas, salir por la tarde, llegar cansado a dormir a la casa, comer algo mientras ves algún tipo de serie y los fines de semana salir con tus amigos a chupar, a tonear o quizás al centro comercial para pasear porque bueno, la situación está complicada para comprar y si estás pudiente pues te vas al cine un rato. Esta probablemente es la rutina que tenemos muchos de nosotros en un mundo en el cual el siglo XXI ha definido nuestras costumbres, nuestra forma de ver las cosas y obviamente nuestra forma de procesar diversiones. Y es que en el video del día de hoy he decidido traerte algo distinto. ¿Cómo era Lima hace 100 años? No solamente en forma arquitectónica o en forma urbanística, sino también en forma a las costumbres. Y vamos a explorar un poco lo que son los cambios y continuidades en el tiempo y la forma en cómo nuestra vida se ha ido alterando a través de los diversos cambios tecnológicos que hemos venido sufriendo, acompañados de otros cambios como lo político y lo social. Así que yo soy Merlín, atrás de esta cámara está Bigotes, y esto es la Biblioteca de Merlín, mostrándote cómo era Lima hace prácticamente 100 años. Muy bien, para poder hacer todo este proceso vamos a utilizar el siguiente libro. Memorias de Orbea de José Agustín de la Puente Candamo, un historiador que vivió durante estos años, pero vamos a circunscribirlo entre los años 20, 30 y 40, que es más o menos donde se va a ubicar las memorias que va a hacerse sobre las situaciones que vamos a relatar en un momento. Este libro, que es muy importante para mí, lo puedes encontrar en diversas librerías y contiene un gran archivo documental fotográfico para que puedas ir viendo algunas cosas muy chéveres sobre nuestra capital. Y bien, Lima en los años 20, 30 y 40, prácticamente hace 100 años, no es para nada la Lima del día de hoy, es una Lima muy pero muy cambiada que vamos a ir definiendo a continuación. En primer lugar, el tamaño de Lima es mucho más pequeño en tanto población y también el tamaño mismo de la ciudad. Es evidente que la población de hoy día ha crecido demasiado aquí, sobre todo con los procesos migratorios, cosa que ha hecho que la ciudad se extienda. Estamos en una ciudad muy pequeña, en la que prácticamente los límites se extendían un poco más allá de los antiguos muros y lo que existía para el otro lado ya era entre zonas residenciales y también zonas de cultivo. Y ni hablar donde estoy ahorita en Villa El Salvador, prácticamente era tierra ignota. Los exteriores de Lima eran netamente rurales, que es justamente donde un poco transcurren estas memorias de una persona que vivía en la zona de lo que hoy en día es Pueblo Libre o Magdalena Vieja y viajaba hasta Lima para poder ver pues las cosas que había ahí adentro. Entonces los exteriores de Lima, que serían pasando ya lo que es el Parque de la Exposición hacia el sur, pues eran tierras de cultivo, hasta la zona de lo que sería Surco, de Surco en adelante ya lo que sería ya los distritos del Cono Sur, bueno, ya se encontraba la zona de las lomas, o bueno, Villa El Salvador, que es la zona del desierto. Ahora, los tiempos que se van a vivir aquí también son políticamente convulsos, son los años del leguismo, son los años del oncenio de Leguía, en la que Lima va a sufrir cambios muy pero muy importantes. También posteriormente viene el gobierno de Sánchez Cerro, un gobierno militar que tuvo una participación muy dura en procesos represivos contra el APRA, por ejemplo, y finalmente está el gobierno de Óscar R. Benavides. Pero ya, ahora sí, definidos estos puntos, vamos ya a las costumbres, al uso de las cosas diarias. Hoy en día es muy común que estés muy pegado a tu celular, pues mirando un montón de cosas, pero en esta época, evidentemente las cosas no son así. Todo lo que tú vas a consumir proviene de la radio y el periódico, ya que estos tenían un gran peso para poder generar algún tipo de noticia y ser distribuida entre la población. Merlín, y los teléfonos, pues nos indica aquí que los teléfonos en estos años no eran muy eficientes, que digamos, no tenían quizá el mismo nivel de precisión que tenemos hoy en día, así que se les dejaba más confianza a temas como la correspondencia, pero también las cartas tienen mucho tiempo de transporte y no era una forma tan sencilla que digamos de comunicarlos. Merlín, pero ¿por qué no entonces viaja la gente? Contrario a lo que hoy día podemos ver, que la gente tiene una cultura de viajes mucho
mucho más fuerte y prácticamente todos viajamos a diversas partes del Perú o del mundo. En mi caso solamente del Perú, no me alcanza para salir del país. Se dice que no mucha gente viajaba, ya que los viajes eran extremadamente largos. Por ejemplo, un viaje hacia Europa podía llegar a tomar hasta 21 días, algo que es hoy día impensable, pues pensando que con un avión pues esta ruta se hace muy rápidamente. Por lo que un dato que a mí me dejó incluso muy sorprendido en el libro es que se dice que no muchas personas viajaban constantemente. Era muy raro ver a alguien que viajara constantemente, y a eso sumado que incluso se cuenta que el autor conocía personas que solamente habían llegado a conocer máximo la Huacachina o Chosica. Evidentemente los fines de semana van a ser momentos para poder compartir, lo es en el día de hoy, por ejemplo, en el que nosotros salimos los fines de semana, pero ¿dónde salimos? Pues al centro comercial, o simplemente a ver una película con los amigos, o tener algún tipo de reunión social con nuestros conocidos. Pues aquí viene un detalle muy interesante. Se dice que a diferencia de lo que hoy en día vemos los fines de semana, los negocios suelen cerrar un poco más temprano o no abrir. En estas épocas no era así. En los años 20, 30, 40 era muy común ver que los negocios se tenían muy temprano. La gente al parecer trabajaba bastante y no teníamos esta política tanto de cerrar los negocios al mediodía por ser fin de semana. Incluso se menciona que en algunos casos son hasta las mismas personas las que hacían abrir a los negocios lo más temprano posible para que las actividades se puedan seguir desarrollando con normalidad. Ahora, nuestro concepto de festividades también va a variar con respecto al de estas personas de la época. Una de las festividades más importantes para nosotros es sin duda la Navidad, ya que si has sido un niño conero como yo, habrás esperado este momento para que te compren algo todo el año, y es que hace 100 años no hubiera sido así, la verdad. Porque la Navidad no se celebraba exactamente como lo pensamos. En primer lugar, menciona que la Navidad duraba mucho tiempo en cuanto a su ciclo de celebraciones, o sea, del 13 al 24 de diciembre, y no se daban regalos cuando llegabas a la hora final, o sea, el 24 de diciembre, la Nochebuena. Esa costumbre no existía. Tampoco existía la idea de un Papá Noel o decorar tu casa con elementos de invierno navideño, porque bueno, evidentemente acá estamos en verano y es un calor de porquería a la final de año. Algo que sí se conserva son los nacimientos, y es que se dice que esto sí era una costumbre muy difundida en la que se trataban de hacer nacimientos lo más bonito posible. Algo muy interesante son las costumbres que habían, por ejemplo, al final con el año nuevo, y es que se menciona que una costumbre era poder salir, el dueño de la casa o el jefe de la casa salía a visitar a las personas más cercanas a él por un lapso de 10 minutos como una suerte de costumbre para poder saludar. Las diversiones en la época evidentemente están acompañados de juegos, algunos de ellos muy parecidos a los que podemos ver el día de hoy. Sin embargo, una diversión que es muy interesante de ver y que bueno, evidentemente ha desaparecido o está desapareciendo en la actualidad es la lectura. Aquí sí de la Puente Candamo va a ser un poquito más cuidadoso, y evidentemente no se puede sacar una suerte de censo de qué es lo que más lee la gente sin hacer un estudio estadístico muy puntilloso, pero sí destaca más o menos cuáles podrían ser los libros y revistas más leídos. En lo que es revistas, él por ejemplo menciona a la fantástica revista Variedades, de la cual ya hemos hablado bastante en este canal, Chiricotas, Gente de Casa, Modas y Curiosidades y Recortes son algunas de las revistas que tenían mucha acogida dentro de la gente. Y con respecto a los libros, por ejemplo, estaban Historia de la República de Jorge Basadre en la versión que salió en un solo tomo, decía que era un libro, bueno, que sí se consultaba relativamente seguido. Realidad Nacional de Víctor Andrés Belaúnde era otro libro que también era muy consumido entre la gente. Y un libro que a mí me gusta mucho y que incluso salió una reedición muy bonita por la Universidad del Pacífico, 15 plazuelas, una alameda y un callejón de Pedro Benvenuto. Estos eran quizá algunos de los libros más consultados en la época, y es que bueno, para ese momento pues la lectura sí representaba algún tipo de peso lúdico, algo que se está perdiendo el día de hoy. Ahora, como ya te dije, la época del gobierno de Leguía, del oncenio de Leguía en los años 20, es una época de profundos cambios. Lima se va a transformar de esa apariencia más decimonónica a una apariencia ya más del siglo XX, y es que se van a crear algunas avenidas, como por ejemplo la mítica avenida Leguía, que si no lo conoces con ese nombre, hoy es la famosa avenida Arequipa, que conectaba zonas residenciales con zonas de cultivo. Sobre el oncenio de Leguía ya también hemos hablado en varios videos. Otra avenida muy importante era la famosa avenida Brasil, que ahora, bueno, lo usas para ir a Galerías Brasil a comprar tus discos metaleros, pero en estos años la avenida Brasil era la que conectaba Lima con el mar, especialmente zonas de balneario como por ejemplo Miraflores, ya que conectaba un tanto con esta zona.
Chorrillos y Barranco, que hoy en día prácticamente ya están integrados a la ciudad como parte de ella. Para esta época se menciona de que aún mantenían la apariencia de ser una suerte de pueblitos, ya que eran lugares de paso para poder ir hacia la zona de las playas, por lo que en esta época todavía no existía esa integración a full que sí lo podemos ver ya hoy en día dentro de los mapas de Lima. Ahora vamos a una parte que a mucha gente le llama la atención: las casas. Si tú crees que las casas antiguas de Lima o las famosas casonas son virreinales, pues te han mentido. Esas casonas ya no son virreinales. De hecho, podrían ser llamados ya como casonas de inicios del siglo XX. Recordemos que Lima ha pasado numerosos terremotos y que se nos viene probablemente uno en cualquier momento. Y estos terremotos han hecho que la arquitectura limeña haya cambiado mucho con el paso de los años. Las casonas que vemos hoy en día son principalmente vinculadas a los inicios del siglo XX. Y es que estas casonas, que sí tienen un espíritu, por decirlo de alguna manera, no como las casas ahora que solo son cuadradas con ventanas y una puerta, estas sí tenían decoraciones muy bonitas exteriores, como esas volutas o esas columnas especiales o esas puertas muy labradas. Pues José Agustín de la Puente Candamo menciona que Lima era una ciudad de tierra, madera y caña. Algo interesante es que antes de los años 30 no se difundía esto que se llama ahora el departamento. Lo que habían eran casas como tal. Después de los 30 sí ya el modelo de construir y vivir en departamentos ya se convirtió prácticamente en una tendencia que continúa hasta nuestros días. Y es que se menciona que las casas de la época eran casas amplias y que poseían en muchos casos un patio interior. Un modelo que se repite en muchas casas que he podido ver cuando he visitado estas famosas zonas históricas y que de verdad se ve muy bonito. Yo he visitado la casa Basadre, por ejemplo, en Tacna, y la casa tiene un ambiente bellísimo para poder vivir. Pero así como viene la modernidad, también viene la destrucción de la tradición, y es que una de las cosas de las cuales el autor, por ejemplo, se queja es que el ensanchamiento de las calles terminó deformando la ciudad. Un caso, por ejemplo, es el caso de la avenida Tacna, la avenida Abancay y la avenida Emancipación, que terminó rompiendo ese orden que tenía la ciudad anteriormente, y eso se le menciona que las casas modernas que se iban construyendo no respetaban las proporciones ni tampoco la estética de sus predecesores. Ay, pero Dios mío, hay una de las cosas que sí yo quisiera que vuelva. No había congestión vehicular en esos años. Si hoy en día vives en Lima y has querido moverte de un cono a otro cono, te habrás dado cuenta que es más difícil llegar de Lima a Comas que de Lima a Tacna en avión. Hay más tiempo de viaje de Lima hacia un cono que de Lima hacia cualquier parte del Perú en un avión. Y es que la gran cantidad de carros en Lima ha hecho que hoy en día pues estos tráficos sean insufribles, algo que evidentemente hace 100 años no había, ya que los autos eran mucho más espaciosos, no había muchos de ellos y mucha gente utilizaba el tranvía, que era un medio de comunicación y transporte mucho más barato y económico. En cuanto a la gente mismo, sí se nota un cambio muy notable. Se nota, por ejemplo, de que en la época había un aprovechamiento muy fuerte de los espacios públicos. Sí se aprovechaban los espacios públicos para poder conversar, dialogar entre las personas, algo que hoy día evidentemente ya no sucede. Tú te vas a un parque con tu celular y te plantas ahí viendo cosas de las redes sociales, y esto es algo que no sucedía en la época. Sí existía mucho diálogo, y algo interesante es que la gente dice que andaba mucho más pausada, algo que es perfectamente comprensible, ya que si tú ves hoy en día una persona en Lima siempre está muy apurado, como si fuera necesario que un Jigglypuff cante en cualquier momento por acá para que la ciudad se calme. Y evidentemente el centro de lo que es el corazón del limeño era el Jirón de la Unión. También le hemos dedicado algunos videos al Jirón de la Unión, y es que era la zona de paseos por excelencia de los ciudadanos de Lima, ya que estos lugares tenían una serie de atractivos, ya sea comerciales, ya sea por temas de turismo, etcétera. Jirón de la Unión, incluso hasta el día de hoy, se mantiene como una de las avenidas más conocidas del país. Y ahora sí pasamos a la parte más deliciosa del asunto: los restaurantes de la época. El autor, por ejemplo, recuerda la confitería Marrón, que se encontraba en lo que hoy en día le llamamos el Portal de Botoneros. Aún algunas personas le llaman de esa forma, y se dice que en este café lo que existía era una proyección de películas mudas y era muy recurrido por la gente para poder ver estas cosas. Otro restaurante épico es el restaurante Raimondi, que se encontraba muy cerca de la iglesia de la Merced, a la cual acudían mucha gente, en especial los abogados, que al parecer era el lugar favorito de ellos para poder ir a comer ahí. Cercano a ese lugar también estaba la bodega de Cunio y Banderola, en la que se resalta especialmente su papa rellena, que decía que tenía un sabor monumentalmente bueno. Más allácito, cerca de lo que es el pasaje Olaya, se encontraba el
café El Dorado, muy famoso por sus chicharrones A1 para poderse consumir. Debo decir que si viviera hace 100 años, este sería mi lugar favorito. Adoro los chicharrones. En Callao, cerca de lo que es la Plaza Grau, se encontraba también El Chalaquito, parece que también era otro punto muy conocido para poder comer. Por la Plaza San Martín, cerca de lo que es ya ahora el Hotel Bolívar, se encontraba el Bar Romeo, que también era muy concurrido, y otro de los lugares también era el Hotel Bertolotto, en lo que es actualmente la zona de San Miguel, en la que la gente también pues iba a poder almorzar ese lugar. Se dice que entre los años 30 y 40 se comenzaron a popularizar las salas de té, en la que se servía el té a las 5 de la tarde y servía pues para poder conversar con la gente que estaba asistiendo a ese lugar. Y también por estos años aparece una de las primeras cadenas de comida rápida del Perú, que se llamaba Cream Rico, que se especializaba en lo que son los milkshakes y los hot dogs. Y esta, amigos míos, es la imagen que tenemos de Lima hace 100 años, o hace casi 100 años en algunos casos. Una Lima totalmente cambiada, una Lima que tiene otro espíritu muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver el día de hoy. Y es que aquí ya depende de ti. ¿Tú crees que esa Lima sería interesante que vuelva en algún momento, o te sientes cómodo con la Lima de nuestros días, que tiene ya todos sus adelantos tecnológicos, pero también tiene todos los problemas de una ciudad que está en crecimiento? Bueno, hazme saber tu opinión en la caja de comentarios. Este video llega gracias a la librería Solo para Fumadores. El libro que buscas está allí. Libros de historia, sociología, antropología, historia, literatura y más. Todos esos libros que siempre has querido para tu colección, para tu tesis, para tu trabajo de investigación o para tu lectura personal, o quizá para un regalo, lo encuentras allí. En Girón Camarán 936, a una cuadra y media de la Plaza San Martín. Ya sabes, Solo para Fumadores está allí con todas las novedades editoriales, con todo lo último en publicaciones, y visítalos y checa todas sus redes sociales, que tienen cosas muy pero muy buenas.